Son las palabras del presidente chileno Gabriel Boric. Acaba de terminar este discurso muy importante porque ha determinado este calle sin violencia. Y precisamente nuestra compañera Lucía López desde Chile se encuentra ahí con todos los detalles. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás, querida Carmen Alvarado? Desde Santiago de Chile, efectivamente, precisamente desde las calles, desde estas calles que sienten el aumento de la inseguridad, como lo revelan también las encuestas de percepción de delito que se han presentado en el último tiempo, que el propio presidente además presentó en el último tiempo en Chile, que han llegado a su máximo histórico. Es importante lo que señala el presidente de la República en una de sus frases. No somos otros países de Latinoamérica, pero no queremos serlo también, que es la preocupación respecto, por ejemplo, de lo que ha pasado en Ecuador, ¿no es cierto? Que es una preocupación a nivel global, no solamente en nuestro país, pero es importante en términos de los datos. Chile sigue siendo el país con menor tasa de homicidios del continente, no solamente de la región, del continente. Sin embargo, la percepción del delito, del aumento del delito, llega a un 90% en la ciudadanía, que es su máximo histórico. Eso es importante y lo ha reconocido también el presidente en distintas ocasiones. No importa solamente los datos, sino que las personas se sientan seguras. Y algo que es concreto también es el aumento, no solamente en la tasa de homicidios en el país, sino que de crímenes violentos en general. La forma en la que en Chile se están cometiendo delitos es algo que no existía y probablemente es la discusión también que se está viendo en otros países, ¿no es cierto? Pero en Chile en particular representa una preocupación, la más alta preocupación ciudadana en este momento. Y por eso su regreso desde Chiloé, el presidente Gabriel Boric, Carmen, lo primero que hace, recordemos que estuvo hasta ayer en una gira en el sur del país, pero la primera actividad programada para esta mañana es precisamente el lanzamiento del fortalecimiento del Plan Calle Sin Violencia. El Plan Calle Sin Violencia se presentó durante el año pasado. Este es el fortalecimiento y, Carmen, te diría que lo más importante y lo que va a ser noticia además probablemente durante esta jornada es el anuncio de citar al COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que es un organismo que actuó, mira, las últimas veces que ha actuado, el 2019 en medio de las protestas masivas, el 2014, el 2005. Extrañas veces se ha citado este organismo, que es un organismo que está incrustado en nuestra constitución política y que es una reunión de los más altos poderes del Estado. Me refiero al presidente de la República, a los o las presidentas de los poderes del Estado, me refiero a Tribunal Supremo de Justicia, me refiero a la Cámara de Diputados y Diputadas y al Senado, y además con la participación de los comandantes en jefe de cada una de las Fuerzas Armadas, más el general de Carabineros. Probablemente lo que vamos en la reunión del lunes es algo que es una atribución del presidente de la República, que permite invitar a algunos ministros. Esto está muy reglamentado, es una institución que pocas veces ha tenido cita, es una institución que además surge en la dictadura, en 1980, en el marco de la Constitución y de la dictadura de Pinochet, y se hace prioritariamente, por supuesto, para, por un lado, los problemas limítrofes que existían en el país, pero por el otro lado también para la represión de las protestas internas. Se usó mucho en esos años, pero en democracia se ha usado mucho menos y casi exclusivamente, te diría, para los conflictos limítrofes o, por ejemplo, las conversaciones que se realizan en torno a los fallos que pudieran haber en La Haya, respecto también efectivamente de las veces en que Chile ha sido citada a las Cortes Internacionales producto de discusiones fronterizas con nuestros países, Perú, Bolivia, nuestros países que están en los límites, ¿no es cierto? En 2019 se citó producto de las protestas. Hoy día el presidente ha anunciado entonces que el lunes tendrá esta reunión en la que probablemente, yo decía, formará parte alguno de los ministros. Puede, según las atribuciones, el presidente de la República citar al ministro de Defensa, en este caso a la ministra de Defensa, o a la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, que lo acompañaba en esta presentación. Es muy probable que estén porque el tenor de la conversación del lunes tiene que ver con interior, con la seguridad interna, a partir de los delitos que se están cometiendo en Chile, que ese es el tema que preocupa. Reconoce, ya que había sido interpelado por algunos parlamentarios a llamar al COSENA y una discusión respecto de cuáles serán las verdaderas atribuciones que puede hacer el COSENA acá, si el COSENA está habitualmente para conversar sobre los problemas que están sucediendo en el exterior. El reconocimiento que hace Gabriel Boric respecto de la situación que vive en Chile está marcado por ese anuncio. La cita al COSENA el próximo lunes y sin duda esa será la noticia del día. Qué importante lo que estás mencionando en estos momentos, Lucía, y también permíteme, por favor, dar cuenta de algunas medidas. Y es algo que también se rescata, por ejemplo, desde el Perú. El trabajo en cuanto a la colaboración en inteligencia y lo que también tiene que ver
ver los puntos fronterizos. Lo ha mencionado y también lo que ha dicho es acerca de este proyecto de ley de infraestructura crítica, que también es otro proyecto que se va a ver y me parece sustancial. Si podrías darnos un poco más de detalles sobre este proyecto de ley, de qué trata y cómo podría también contribuir a este plan, como tú bien lo has dicho, que es un fortalecimiento a lo que ya se ha ido viendo durante estos últimos meses en Chile, Lucía. Bueno, es importante contar que este es un lanzamiento, un recién anuncio, no tenemos los detalles. De hecho, estoy revisando aquí el chat de comunicaciones de la presidencia, en el que recién están enviando la información respecto precisamente a los detalles y la bajada que nosotros podemos tener en unos minutos más sobre el proyecto de ley que tú mencionas. No hay detalle ahora. Lo importante es que el proyecto de infraestructura crítica es una discusión que también se levantó en el marco de las protestas del año 2019. La posibilidad de que las Fuerzas Armadas protejan algunos sectores al interior del país. Las Fuerzas Armadas han tenido una participación en la discusión importante en relación a cuál importante es, valga la redundancia, su presencia, por ejemplo, en las fronteras, cuán relevante es también, por ejemplo, en proteger centrales hidroeléctricas, en proteger lugares de abastecimiento de agua potable, por ejemplo, en el marco de esos atentados, además, que por ejemplo sufrieron el metro en la capital durante el 2019, se consideró entonces evaluar infraestructura crítica, algunos lugares que fueran protegidos por las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo se tenía una conversación protagonista respecto de la presencia de Fuerzas Armadas en las fronteras. En algún momento fueron los comandantes en jefes invitados precisamente a el Congreso a hablar de su opinión a este respecto. Ellos señalaron ahí que no era el ejercicio para el que están preparados, que no son las funciones que se les han entregado y por lo tanto las características de la formación que reciben, y ha sido una discusión permanente, que entra incluso la clase política, intelectuales, analistas, e insisto, con la participación de las propias Fuerzas Armadas en el Congreso, que señalan, nosotros estamos preparados, básicamente, para decirlo en simple, para combatir al enemigo externo. Estamos atentos. Estamos hablando de situación de guerra, de una situación mucho más compleja que la local. Ahora, lo que se ha determinado a partir de los hechos del año pasado es que efectivamente se requiere y se ha hecho trabajo con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de vigilancia en las fronteras, y este proyecto de ley entonces vendría también a consolidar la idea de definir algunas infraestructuras críticas al interior del territorio nacional para prevenir con la presencia de Fuerzas Armadas, con ciertas atribuciones que se le harían a las Fuerzas Armadas, entonces la comisión de delitos de alto nivel. Aunque, insistimos, ese no es el mayor punto que le preocupa a la ciudadanía. El mayor punto que le preocupa a la ciudadanía son los delitos, no atentados terroristas, sino que también hay una situación en el sur de Chile, lo menciona el presidente, dice vamos a hacer acciones focalizadas, ¿no es cierto? En el sur vamos a poner militares en ciertos puntos, en el norte vamos a hacer esto otro. En las capitales, por ejemplo, regionales más relevantes, algunas acciones. En la zona metropolitana, ya lo había anunciado también el subsecretario del Interior, comunas fortalecidas con el plan Calle Sin Violencia. Son distintas acciones focalizadas según sus necesidades, las que ha anunciado entonces el presidente, y en ese contexto está lo de la seguridad, de la infraestructura crítica. Estamos atentos a todos los detalles que van a venir al respecto, Lucía, pero hay algo adicional que me gustaría comentar contigo y analizar, porque de pronto todas las medidas a nivel regional en cuanto a la seguridad ciudadana siempre está enfocado un plan reactivo, es decir, operativos, infraestructura, logística, detenciones, pero él ha nombrado algo que me parece sustancial y me parece que muchos mandatarios dejan de lado: la prevención, la educación, la familia. Lo importante que también es empoderar a las familias y educar a los niños y tener generaciones pues que tengan esa mirada también de preocupación hacia el otro. Y me parece sustancial manejar ese tema, tener una arista y que lo diga claramente en su discurso de este plan, de este fortalecimiento que ahora está encabezando. Es muy importante, me parece, ese punto de vista, Lucía. Sí, claro que sí, por supuesto que los problemas... Mira, hay que considerar que cada discusión que se hace a nivel doméstico, ¿no es cierto?, a nivel de la clase política local, en cada uno de nuestros países, es una discusión que pareciera estar descontextualizada. Que el problema de la seguridad ha aumentado en ese país como si en el resto del mundo no fuera un problema. Ese problema post-pandemia creció
y es algo que nosotros, tú y yo y nuestros compañeros conductores hemos tenido la posibilidad de conversar cuando se habla con analistas que te presentan evidencia. Y dentro de la evidencia está que las medidas que habitualmente se toman reactivamente, como por ejemplo todas las que tienen que ver con lo que se denomina populismo penal, aumentar las penas, aumentar la prisión preventiva, no necesariamente funcionan para ir deteniendo el alza de los crímenes y el alza del tipo de violencia en los crímenes. De hecho, ayer conversaba con un analista que decía el valor de la vida para las personas que hoy día están cometiendo delitos, entre otras cosas por las causas a las que han estado expuestas, es mucho menor. Por ende, aumentar los delitos de pena no necesariamente causa efectos y además dentro de las cárceles muchos de ellos encuentran mejores condiciones de vida que incluso las que tienen afuera, y adentro de las cárceles están operando las oficinas de los centros de narcotráfico mediante los cuales se establecen estos negocios o estas acciones o estas operaciones que les permiten financiar a sus familias en el exterior. Es un problema que es mucho más complejo, que a mí me parece que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también lo ha puesto sobre la mesa, también ha hablado en este último tiempo de las acciones reactivas, como tú mencionas, que efectivamente son las del control en un momento de emergencia, pero lo importante que es también, como alguna vez lo dijo el presidente Boric, preguntarse por qué nuestros jóvenes en Argentina menos, pero hay zonas de Argentina como Rosario en la que hemos hablado de este tema, ¿no es cierto? Y en otros países de la región están eligiendo el microtráfico, el crimen organizado, para poder subsistir como medio de trabajo. ¿Qué pasa con lo que le estamos ofreciendo como sociedad? Porque hoy día la gente no quiere contratarse formalmente. ¿Qué pasa con que es una discusión aquí en Chile? Las personas prefieren emprender por cuenta propia y hay algunos que todavía tienen las condiciones para emprender por cuenta propia, que significa en realidad vender cosas por Instagram, y probablemente muchos de ustedes conocen ese tipo de emprendedores y los apoyan por necesidad, ¿no es cierto? El emprendimiento por necesidad. Pero ¿qué pasa con esa gente que ni siquiera tiene esa oportunidad y que encuentra en el espacio en el que vive la coacción, además? No es necesariamente voluntario, la coacción y los incentivos para sumarse a estas bandas. Hay un tema que es muy importante, por ejemplo, respecto de qué dice el populismo penal y la percepción de la ciudadanía versus qué dice la evidencia. La idea de dificultar la regulación de la migración. Cuando le pusieron dificultades a los migrantes para obtener visa fuera del país, visa chilena para venir a trabajar, lo que pasó es que aumentó la migración irregular. ¿Cuál es uno de los grandes problemas respecto de las tasas de homicidio en Chile? Que han aumentado, pero que además han aumentado sin conocerse quiénes son los que cometen esos homicidios. Son, como se dice, asesinos fantasmas. Son personas que no están identificadas. Versus la idea que lo proponía el otro día un fiscal. Necesitamos o expulsar a toda la gente, porque hay una asociación entre la migración irregular y los delitos graves que se están cometiendo, o expulsan a toda la gente que ha migrado irregularmente para que las personas en Chile tengan mayor seguridad, y cosa que va a ser imposible, dice, y nos vamos a perder talento y gente que viene a trabajar honradamente, o sencillamente organizamos una regularización que nos permita identificar a las personas, dónde están, qué están haciendo y cómo efectivamente las atrapamos. Pero claro, Lucía, solamente permíteme redondear ese tema que me parece muy interesante que estás abordando, porque es un tema que también, por ejemplo, se ve en el Perú. O sea, realmente son delincuentes sin rostro. No se puede identificar absolutamente nada porque no hay colaboración también entre los países, y bien sabemos que estos criminales, estos delincuentes pasan de país a país y de esa forma también encuentran refugio, mientras en uno están tratando de capturarlos, pues en otro evidentemente ni siquiera se puede saber el rastro. Es muy complejo y es un problema transversal de toda la región. Yo te agradezco por este enlace, Lucía. Volvemos en cualquier momento, DNews, en el lugar de la noticia, DNews en vivo. Muchas gracias, Lucía.